El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado rondando Twitter últimamente, que se ha hecho trending topic durante ciertos periodos de tiempo, espontáneamente cada 3-4 meses, que es el Free Britney, o el Liberen a Britney, como quieran llamarle. Muchos de ustedes quizá no sepan de dónde surge o cómo surge esto, entonces en este video voy a tratar de explicarles resumidamente los hechos y cómo es que llegamos al día de hoy a lo que es el Free Britney. Vamos a ver. Esto inicia en los primeros días del 2008, en el momento en el que Britney es trasladada en una ambulancia al hospital. Todos hemos visto esas imágenes donde Britney va seguida de un montón de paparazzis tomándole fotos desnuda dentro de la ambulancia, inclusive con helicópteros, bomberos. Este día, alrededor de las 8 de la noche aproximadamente, es cuando se recibe una llamada al 911 de parte del ex marido de Britney, Kevin, denunciando una pelea doméstica, por así decirlo, una disputa doméstica que tenía que ver con la custodia de ambos niños, ya que él decía que Britney estaba encerrada en el baño desde la tarde y tenía horas encerrada en ese baño. Britney fue detenida e internada en el hospital. Tal procedimiento debía de haber durado al menos 72 horas en revisión. Sin embargo, Britney salió al día siguiente. En poco más de 24 horas estuvo en observación en el hospital, siendo que, como mencionó antes, Britney había sido detenida. Y en este caso, lo que se tenía que haber hecho era tenerla en observación al menos 72 horas, 3 días. Para finales de mes de este mismo año, Britney vuelve a ser trasladada nuevamente a un hospital. Sin embargo, esta vez parecía haber sido planeado con previa anticipación, pues Britney no solo iba acompañada de sus familiares, iba acompañada de un convoy interminable de patrullas, de motocicletas, de helicópteros y paparazzis. De acuerdo con la información obtenida de los testigos, se dice que sus padres estuvieron en contacto con la policía días antes, previos a que ella fuera trasladada. Es decir, esto fue totalmente orquestado por sus padres. Ese mismo día por la mañana, su papá ya tenía todo el papeleo en orden para ir a la corte y pedir la tutela legal de Britney. En estos documentos, que son públicos obviamente por las leyes estas que existen de transparencia y todo este rollo, su padre afirma ante la corte que ella padece una enfermedad relacionada a la demencia. Bajo esta tutela, que ha sido solicitada por su padre, ella tiene prohibido el manejo de su propio dinero, tiene prohibido el manejo de su celular, de su automóvil, sus amigos están controlados, no puede tener novio así como así, no puede tener la custodia de sus hijos, no se puede embarazar, no puede elegir a su propio personal, ya sea médico o ya sea abogados, no puede hacer nada, todo se lo asignan. De acuerdo a lo establecido con la ley, las personas que reciben estas tutelas deben ser notificadas con al menos 5 días de anticipación, cosa que Britney no sucedió. Su padre pidió al tribunal que no la notificaran, por lo tanto ella no tuvo idea de en qué momento empezó a correr esta tutela. Para febrero, unos días después de que el padre solicita la tutela, él ya había intentado obtener declaraciones del psiquiatra que había tratado a Britney. Sin embargo, este se negó. Pocos días después, un abogado de alto perfil es contratado por Britney para apelar a esta tutela. Ella alegaba que no estaba conforme con el hecho de que su papá manejara sus finanzas. Y sin embargo, el juez mostró la evaluación psicológica que se había realizado previamente, con lo cual acentuaba que Britney estaba totalmente imposibilitada para elegir a su propio personal que la representara. Por lo que el abogado fue expulsado de la sala y el caso fue desestimado. Unos pocos días después de este primer incidente, Britney vuelve a contratar a otro abogado, pero esta vez fallaría, ya que el abogado declara haber recibido una llamada de Britney que fue abruptamente cortada y que después de la pequeña conversación que tuvieron, no volvió a saber más de ella en ese instante. Este abogado ya había estado tratando de llevar el caso de la Corte Estatal a la Corte Federal, alegando que Britney había perdido todos sus derechos civiles. Una vez más la Corte volvió a desestimar el caso, ya que Britney no podía contratar abogados. Para este entonces el padre de Britney ya se había mudado con ella, ya había tomado el control de sus finanzas y ya tenía el control físico de ella. Sin embargo, 2 meses después de haber sido declarada por su propio padre incompetente, Britney comienza a trabajar. Aparece por primera vez en un episodio de How I Met Your Mother, que en su momento la serie estaba top. Meses después sale el sencillo de Womanizer, el primer sencillo de la era de Circus que se avecinaba, lo que implicaba trabajo de promoción,
viajes y un tour mundial. Es demasiado trabajo para alguien que está mentalmente imposibilitado, ¿no crees? Para promocionar Circus, en noviembre, fue lanzado por MTV un documental llamado Britney for the Record. Este de aquí. El documental exhibía unas escenas que posteriormente con el tiempo se filtraron. Unas escenas que no fueron en el corte final, donde Britney hablaba de cómo se sentía encerrada, cautivada, y de cómo es de que la gente sentía que ella les hablaba, la gente le ponía atención, pero realmente no la escuchaban. Y eso la ponía muy triste. Durante este periodo de promoción, Britney entrega a uno de sus mejores amigos una carta con el objetivo de que él la hiciera llegar a sus fans. Esta carta, en resumen, explica cómo es que su padre la ha engañado junto con el abogado para quitarle la custodia de sus hijos y mandarlos lejos, en caso de que ella quisiera terminar con la tutela. Para principios del año 2009 se filtra un audio del abogado que previamente había hablado con Britney y que le fue arrebatado el teléfono. En esta ocasión, el audio menciona, voy a decirlo textualmente, dice: "Hola, soy Britney. Llamé antes y solo llamo otra vez para asegurar que durante el proceso de la eliminación de mi tutela, todo esté bien con mis hijos. Como sabes, mi padre se los llevó lejos y yo solo quiero asegurarme que el proceso sea justo con mi tiempo de la custodia". No se vuelve a saber nada de este abogado. Pero tenemos una previa intención de Britney por quitarse esta tutela de encima. No una, 2 veces. Y las 2 veces fue rechazada. ¿Por qué? Porque no puede elegir a sus abogados. Este mensaje llegó hasta la corte. Cuando el juez cuestiona a su padre sobre el origen de la llamada, su padre declara bajo juramento que el mensaje fue enviado a través de un celular desechable que Britney había obtenido de su ex-manager, Sam Lofty. La era de Circus fue una era bastante grande, con un tour demasiado extenso. Fue una era muy comercial acompañada de un tour que generó $108 millones. ¿Cómo es posible que una persona declarada incompetentemente mental tenga la capacidad de decidir si se quiere colgar del techo sin arnés? Porque es lo que hacía. Y es lo que muchos siguen cuestionando. ¿Cómo es posible de que con una tutela que cuida tus acciones porque tú no puedes tomar decisiones, te trepes del techo sin un arnés? Y esto es lo que Britney hacía en el concierto, noche tras noche tras noche. Para finales del año 2009, X17 Online publica un artículo en el cual relaciona a una señora, a Lou Taylor, en el caso de Britney, mencionando a esta persona como si ella fuera la cabecilla detrás del plan de su padre. Habla de cómo es que ella convenció al papá para llevar la tutela a cabo y conseguir lo que estaban haciendo. Esta mujer, Lou Taylor, está relacionada también a Lindsay Lohan, cuando su padre expuso un caso similar que su madre Dina quería hacer con Lindsay, pero bueno, ese es un tema aparte que también, si quieren, después lo platicamos. Llega el 2011 y con esto la era del femme fatal. Para mediados de julio de este año, la Fundación Britney había desaparecido por completo. Había sido declarada en bancarrota con un saldo total de $17, mientras que 50,000 de estos fueron trasladados a una organización sin fines de lucro, de la cual Lou Taylor, la señora ya antes mencionada, estaba a cargo. Este mismo año, Elizabeth Arden demanda a Britney y a sus tutores legales por incumplimiento de contrato. La testificación de Arden aclara el hecho de que todo el show montado de que Britney está loca es una farsa. Arden testifica de que el hecho de que Britney esté incapacitada para testificar es totalmente falso y que es un show montado, ya que lógicamente, ¿cómo es posible que alguien que está demente pueda haber trabajado en un tour mundial por meses ese mismo año? Para el año 2012, Britney se vuelve la jueza de televisión mejor pagada hasta el momento, cosa que a muchos sorprendió, porque la prensa simplemente se empieza a cuestionar. ¿Cómo es posible que alguien que no puede tomar sus propias decisiones pueda tomar decisiones de alguien más? Si Britney está incapacitada de tomar sus propias decisiones, ¿cómo es posible que pueda juzgar a alguien más? No tiene sentido. Esto es lo que la prensa declaraba. Este mismo año, la ex niñera de Britney testifica ante la corte, asegurando de que Britney ha sido mentalmente manipulada por su padre y el abogado del mismo, que ella finalmente renuncia por la presión que se vive ahí dentro. Para fines del año 2013, Britney llega a Las Vegas, convirtiéndose en una de las mejores pagadas de la ciudad. Por supuesto que inmediatamente su padre presentó a la corte una orden requiriendo el 1.5% de los ingresos netos, así como un aumento del sueldo de $16,000 mensuales, más el pago de $2,000 por alojamiento.
Para el año 2016, el exnovio de Britney, David Lucado, da una pequeña entrevista al New York Post en donde cita textualmente: si alguien conoce a la real Britney y pudiera ver la interacción con sus hijos, sabrían que no hay necesidad de una tutela. Llega el 2016 y con esto la promoción de Glory, donde Britney habla por primera vez acerca de este tema. Lo hace en el show de Jonathan Ross en Inglaterra, a lo que primeramente respondió que no entraría en detalles sobre el tema. Sin embargo, el conductor, al hacer una segunda pregunta, ella se limita a contestar que sí, que había estado dentro de esa tutela alrededor de 3 años y que sentía como es que las decisiones se tomaban para ella y no por ella. Finalmente esta parte de la entrevista fue cortada y no salió al aire. Solo las personas que estuvieron en la audiencia pueden confirmarlo. Para octubre del año 2018, el abogado de Britney, Andrew Wallet, solicita un aumento ante la corte de $426,000 por año, citando el caso como su mayor caso prioritario y por lo que el momento requería de mayor capacidad para llevarlo. Alegaba también que la tutela se había extendido como una especie de negocio híbrido y que la actividad de Britney desde Las Vegas había crecido masivamente. Finalmente, para el año 2019, este abogado renunciaría. Al ser rechazada su orden, él solo respondió de que de no hacerlo, el patrimonio de Britney, tanto su persona, estarían en riesgo. Para este mismo año, ya en 2019, es cuando todo el movimiento de Free Britney comienza. ¿Cómo comienza? ¿Cuándo comienza? ¿Por qué comienza? Bueno, vamos a ver. Para inicios de año, Britney ya estaba planeando lo que sería su segunda residencia en Las Vegas. Esta vez siendo ella la mejor pagada de Vegas. No era un contrato fácil. Sin embargo, el día 4 de enero del 2019, Britney pospone indefinidamente su residencia a poco más de un mes de comenzarla. Britney, a través de un comunicado en sus cuentas sociales, explica la reciente enfermedad de su padre y cómo es que ella en estos momentos prefiere pasar más tiempo con él y enfocarse en su salud, expresando su deseo de pasar más tiempo junto a su familia. Sin embargo, muchos recuerdan haber visto a este señor pescando muy felizmente en un laguito por ahí. Unos días después de este comunicado, Britney fue vista manejando. Britney no podía manejar y fue vista manejando con su novio en un In-N-Out comprando hamburguesas con Fanta, no Coke. Después de este día, Britney desapareció por 3 meses. Hasta abril, que fue cuando la prensa comenzó a dar razones de que Britney había aparecido en un centro de salud. Mientras el escándalo de Britney dentro del centro de salud se destapaba, el podcast de Britney Graham puso al aire un audio anónimo, el cual expone que Britney fue llevada al centro de salud mental en contra de su voluntad y cómo es que una vez dentro del centro de salud había sido medicada y drogada. Estos días es cuando el movimiento de Free Britney empieza a tomar fuerza y se empieza a convertir en el trending topic que ha sido hasta el día de hoy. Tras unos días de extensa actividad con el tema, la gente de Britney finalmente decide hacer un control de daños, por lo que sale a dar declaraciones oficiales de que Britney tuvo que ser internada porque su vida dependía de ello. Lo cual nos lleva a una pregunta, que es ¿por qué entonces, cuando la prensa filtró por primera vez que Britney estaba internada, su gente lo primero que dijo: oh, ella se internó voluntariamente porque quería descansar? Y ahora resulta que no, que se internó obligadamente porque su salud dependía de ello. Pónganse de acuerdo. Finalmente, por estos días, la misma gente de Britney publica una prueba de vida de Britney mandando un mensaje a sus fans desde el centro de salud. Que por cierto, gracias a este video, los fans supimos en dónde estaba recluida. Para mayo del 2019, y con Britney ya fuera del centro de salud, durante su siguiente audiencia, ella declara ante el juez que ella se vio obligada por su padre a ingresar al centro de salud y que fue drogada en contra de su voluntad. Durante este periodo de tiempo las audiencias comienzan a ser un poco más continuas, es por eso que el tema empieza a surgir más y empieza a ser más relevante y cada vez lo empezamos a ver más y la gente comienza a hablar, los famosos comienzan a tuitear y a mostrar su apoyo. Sin embargo, para una de estas audiencias se requería del testimonio importante del último psiquiatra que revisó a Britney. Sin embargo, el psiquiatra falleció días antes de la audiencia. Durante este tiempo, entre audiencia y audiencia, explotó otra bomba. Los medios informaban sobre una disputa doméstica en casa de Britney, en la cual su padre había agredido físicamente al menor de sus hijos, a Jaden, terminando el conflicto con una orden de alejamiento de al menos 3 años entre el abuelo y el nieto, por lo que Britney se vio obligada a perder la custodia del 50 y 50. Sin embargo, Jaden a principios de este año hizo un Instagram Live en donde comenta un poco de la vida de su madre y cómo es que él intenta ayudarla a ser libre.
a su vez esperando con ansias a que el abuelo muera. Desde ese entonces, la última audiencia de Britney había sido agendada para abril de este año. Sin embargo, gracias a la Britney que todos conocemos, eso no sucedió y fue postergada hasta julio. Esta semana se define, o se espera que se defina, un paso más adelante hacia la liberación de ella. Es por eso que estos días el tema de Free Britney ha estado un poco más vivo. Y no, aunado a esto, la semana pasada el portal de TMZ publica un artículo que básicamente se resume en que ellos dicen que aquella gente que aclama que Britney sea libre, y si ella logra hacerlo, ¿qué va a suceder 2 días después cuando ella se lastime o cuando ella muera? ¿Esa gente estaría ahí? Eso es lo que TMZ dice. Sin embargo, ya sabemos que TMZ se ha prestado a hacerle muchos favores a la gente que rodea a Britney. Como por ejemplo aquella vez en Pascua cuando se le vio saliendo medicada de un hotel en medio de su recuperación, acompañada de su novio Sam, que posteriormente habló en un video para TMZ sobre el estado de salud de Britney, cosa que jamás había hecho. Britney, por otro lado, es una artista que ha estado activa toda su vida, desde los 4 años hasta los casi 39 que tiene, no ha descansado. Si prestamos atención a todo lo que ha hecho, siempre habla sobre una liberación, sobre ser ella, sobre sentirse libre, sobre cómo se siente atrapada. Canciones como Lucky, Circus, Overprotected, en fin, sus fotografías, sus tours, cuando sale encerrada en una caja, en una jaula, amarrada con cadenas. Y finalmente, para concluir el tema, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Esto no tiene una fecha. Simplemente mientras la gente que está cuidando sus intereses siga recibiendo una mensualidad y un pago millonario, esto no va a acabar. Y ella jamás podría recuperar sus derechos. Quizá muchos no lo sepan, pero este tipo de tutelas es común verlas únicamente en adultos mayores que de verdad están imposibilitados para cuidarse por ellos mismos. Britney, por otro lado, tiene 12 años con esta tutela y en esos 12 años ha estado trabajando, ha sacado 4 discos, ha hecho 3 giras mundiales. ¿Cómo es posible que una persona demente siga trabajando? Si bien Britney estuviese enferma, dejen de explotarla. Si no lo está, déjenla ser libre. I'm a Sagittarius. I'm very keen on freedom. I love independence. I don't like to be tied down. Hasta ahora esto es un resumen breve de lo que ha pasado con el Free Britney, de dónde surge y cómo es que ha crecido masivamente. Esperemos próximas noticias y que esto termine pronto. Nadie merece estar en cautiverio. Todos somos libres y todos tenemos el derecho de expresarnos, de salir a la calle a manejar, de hablar con quien queramos, de tener un celular. Esto es todo por el día de hoy. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse, comenten qué temas les gustaría que habláramos, que discutiéramos. Síganme y nos vemos a la próxima.